¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Vamos a seguir con el programa que habíamos previsto relacionado con el universo holográfico y vamos a repasar un poco las cosas que habíamos visto antes. ¿eh? Las vamos a retomar. Que la ubicación de los pensamientos, los recuerdos y todas las cosas que pasan por nuestro cerebro alrededor de nuestra vida, aparentemente están ubicadas en todo el cerebro. Vamos a ver el campo cuántico, qué significa, vamos a ver qué significa el orden implicado y el orden explicado de las cosas. Y ya vamos a pasar directamente al tema este, sin mucho, porque si no demoramos mucho y los vídeos se hacen muy largos. ¿Se acuerdan que habíamos dejado en el lenguaje matemático? El lenguaje matemático del holograma. Si las teorías que posibilitaron el desarrollo del holograma fueron formuladas por primera vez por Dennis Gabor, después ganaría el premio Nobel por sus logros en el año 1947. La teoría de Pribram recibió un apoyo experimental más persuasivo todavía a finales de los años 60 y principios de los 70. Cuando Gabor concibió la idea de la holografía, no estaba pensando en el láser. Su objetivo era mejorar el microscopio electrónico, que era un artefacto primitivo e imperfecto en aquel entonces. Gabor utilizó un planteamiento matemático y un tipo de cálculo inventado por un francés del siglo XVIII llamado Jean B. J. Fourier. De ahora en adelante vamos a decir Fourier. Lo que inventó Fourier fue más o menos la forma matemática de convertir cualquier patrón, por complejo que fuera, en un lenguaje de ondas simples. Mostró asimismo el modo en que esas ondas podrían transformarse otra vez en el patrón original. En otras palabras, al igual que la cámara de televisión convierte una imagen en frecuencias electromagnéticas y un aparato de televisión convierte esas frecuencias otra vez en la imagen original, Fourier enseñó cómo hacer un proceso similar utilizando las matemáticas. Las ecuaciones que desarrolló para convertir imágenes en formas de onda y otra vez en imágenes se conocen como las transformadas de Fourier. Es muy importante esto, imágenes en forma de onda y otra vez después transformarlas en imágenes. Las transformadas de Fourier posibilitaron a Gabor convertir la imagen de un objeto en una nube borrosa de patrones de interferencia sobre una placa holográfica. Le permitieron también idear la forma de volver a convertir dichos patrones de interferencia en la imagen del objeto original. De hecho, la característica especial del holograma, del todo en cada parte, muy importante este concepto, el todo en cada parte. Es una de las consecuencias que se producen como una imagen o un patrón se traducen al lenguaje de formas de ondas de Fourier. Durante finales de los años 60 y principios de los 70, varios investigadores contactaron con Pribram para informarle de que habían obtenido indicios de que el sistema visual funcionaba como una especie de analizador de frecuencias. Y como la frecuencia es una medida del número de oscilaciones que experimenta una onda por segundo, eran indicios vehementes de que el cerebro podría estar funcionando como un holograma. Para 1979, dos neurofisiólogos de Berkeley, Russell y Karen de Valois, no hicieron el descubrimiento que resolvió la cuestión. Investigaciones de la década de 1960 habían demostrado que cada célula cerebral de la corteza visual está programada para responder a un modelo diferente. Algunas células cerebrales se activan cuando los ojos ven una línea horizontal.
otras cuando los ojos ven una línea vertical y etc. Por consiguiente, muchos investigadores llegaron a la conclusión de que el cerebro obtiene información de células altamente especializadas llamadas detectores de rasgos. Detectores de rasgos. Y encaja una con otras de algún modo para proporcionarnos nuestra percepción visual del mundo. A pesar de la popularidad que alcanzó esta teoría, los de Valois pensaban que solo era una verdad parcial. Para demostrar que su suposición era cierta, utilizaron las transformadas de Fourier para convertir modelos semejantes a tableros de damas y cuadros escoceses en ondas simples. Después hicieron una prueba para ver las respuestas de las células cerebrales de la corteza visual a las nuevas imágenes en forma de ondas y descubrieron que las células cerebrales no respondían a los modelos originales, pero sí a las traducciones Fourier de los mismos. Solo cabía una conclusión: el cerebro utilizaba las matemáticas de Fourier, las mismas que emplean la holografía para convertir imágenes visuales en ondas del lenguaje Fourier. Posteriormente, muchos laboratorios del mundo confirmaron el descubrimiento de los de Valois, aunque no proporcionaba una prueba categórica de que el cerebro fuera un holograma, daba los suficientes indicios para convencer a Pribram de que su teoría era correcta. Animado por la idea de que la corteza visual no respondía a los modelos sino a la frecuencia de las diversas ondas, Pribram empezó a evaluar el nuevo papel que jugaba la frecuencia en los otros sentidos. No tardó mucho tiempo en darse cuenta de que los científicos del siglo XX habían pasado por alto la importancia de dicho papel. Más de un siglo antes del descubrimiento de los de Valois, el fisiólogo y físico alemán Hermann von Helmholtz había demostrado que el oído era un analizador de frecuencias. Investigaciones más recientes revelaron que el sentido del olfato parecía estar basado en las llamadas frecuencias ósmicas. El trabajo de Békésy había demostrado claramente que la piel es sensible a las frecuencias vibratorias e incluso produjo algún indicio de la posible intervención de un análisis de frecuencia en el sentido del gusto. Es interesante observar que Békésy descubriera que las ecuaciones matemáticas que le permitieron predecir las respuestas de los sujetos de sus pruebas a diversas frecuencias vibratorias eran también del género de Fourier. Ahora viene aquí una experiencia de unos bailarines, pero ustedes van a entender alguna otra cosa. Bailarín como forma de onda, dice. Pero quizás el descubrimiento más asombroso de todos los que desveló Pribram fue el que hizo el científico ruso Nikolai Bernstein. Hasta nuestros movimientos físicos pueden estar codificados en el cerebro en un lenguaje de Fourier de formas de onda. En la década de 1930, Bernstein vistió a varias personas con mallas negras y les pintó puntos blancos en hombros, rodillas y otras articulaciones. Luego les colocó contra un fondo negro y les filmó mientras hacían diversas actividades físicas, tales como bailar, andar, saltar, dar golpes con un martillo y escribir a máquina. Cuando reveló la película, solo aparecieron los puntos blancos moviéndose arriba y abajo y cruzando la pantalla en distintos movimientos fluidos y complejos. Para cuantificar sus hallazgos, analizó según Fourier las diversas líneas trazadas por los puntos y los convirtió en un lenguaje de formas de onda. Se quedó sorprendido al descubrir que los movimientos ondulatorios contenían pautas ocultas
que le permitían predecir el movimiento hasta en menos de 1 pulgada. Bueno, aquí hay un dibujito de lo que hizo este señor. Cuando Pribram descubrió el trabajo de Bernstein, advirtió sus consecuencias inmediatamente. Podía ser que las pautas ocultas aparecieran después de que Bernstein hubiera analizado los movimientos según Fourier, porque así era como se almacenaban los movimientos en el cerebro. Era una posibilidad excitante porque si el cerebro analiza los movimientos fragmentándolos en componentes de frecuencia, así se explica la rapidez con la que aprendemos muchas tareas físicas complejas. Por ejemplo, no aprendemos a montar en bicicleta memorizando concienzudamente todos los pasos mínimos del proceso, sino comprendiendo el movimiento fluido en su totalidad. Esa totalidad fluida que ejemplifica la forma en que aprendemos tantas actividades físicas, resultaría difícil de explicar si el cerebro almacenara información poco a poco. Con esto sería mucho más fácil de entender si el cerebro analizara esas tareas con arreglo a Fourier y las asimilara como un todo. Esto ayuda también en las pautas de estudio. La gente que estudia memorizando poco a poco sistemas de palabras y cosas no obtiene los resultados del aprendizaje y la memorización como las personas que primero tienen un panorama general de todo lo que se trata y comprende de todo lo que se trata de un saque y después almacena toda la información mediante una lectura. El conocimiento de fluido de todas las cosas es lo que hace que en el cerebro quede la información. La reacción de la comunidad científica. A pesar de todos esos datos, el modelo holográfico de Pribram sigue siendo extraordinariamente polémico. Parte del problema es que hay muchas teorías populares sobre el funcionamiento del cerebro y datos que las respaldan a todas. Algunos investigadores creen que el hecho de que la memoria esté distribuida por todo el cerebro se puede explicar por el flujo y el reflujo de varias sustancias químicas cerebrales. Otros sostienen que las fluctuaciones eléctricas que se producen en grandes grupos de neuronas pueden explicar la memoria y el aprendizaje. Cada escuela de pensamiento cuenta con defensores acérrimos y probablemente no nos equivoquemos si decimos que los argumentos de Pribram siguen sin convencer a la mayoría de los científicos. Por ejemplo, el neuropsicólogo Frank Wood de la Woman Gray School of Medicine de Winston-Salem, Carolina del Norte, piensa que hay unos cuantos hallazgos experimentales preciosos para los cuales la holografía constituye la explicación necesaria y hasta preferible. Pribram, atónito ante declaraciones como la de Wood, replica diciendo que actualmente tiene un libro en la imprenta con más de 500 referencias a esos datos. Otros investigadores están de acuerdo con Pribram. El Dr. Harry Dossey, anterior jefe del equipo directivo del Medical City Dallas Hospital, admite que la teoría de Pribram contradice muchas suposiciones antiguas sobre el cerebro, pero señala que muchos especialistas en el funcionamiento del cerebro se sienten atraídos por la idea, aunque no sea más por lo inadecuadas que resultan evidentemente las concepciones ortodoxas actuales. El neurólogo Richard Restack, autor de la serie televisiva de la cadena PBS, El cerebro, comparte la opinión de Dossey. Advierte que a pesar de que hay datos abrumadores que muestran que las facultades están dispersas por todo el cerebro de una manera holística, holístico es completo, completo. Pero completo no solamente en un sentido, sino completo desde el punto de vista emocional, psicológico, físico. Eso es holístico.
La mayoría de los investigadores continúa aferrándose a la idea de que se pueden localizar en el cerebro del mismo modo que en las ciudades pueden ser localizadas, que las ciudades pueden ser localizadas en un mapa, sino que actúan realmente como conceptuales que impiden reconocer la verdadera complejidad del cerebro. Según él, el holograma no solo es posible, sino que es seguramente el mejor modelo de funcionamiento cerebral que tenemos en este momento. Usted, al escuchar toda esta información, mi consejo, lo que hay que hacer es escucharla y quedarse con las ideas fundamentales que surgen a través de esta lectura. Usted no tiene que agobiarse pensando que no entiende la mayoría de estas cosas, porque sí que las entiende. Y además su cerebro entiende mucho más de lo que usted piensa. Cuando escuche este vídeo, que lo escuche, no le digo que lo vea porque este vídeo no tiene mucho de atractivo para ver, sino es para escuchar. Es como un audiolibro, pero interpretado. Es como la interpretación de la Biblia que hacen los testigos en la traducción de los testigos de Jehová, que es una interpretación. Bueno, nosotros acá lo que estamos haciendo es leer el libro e ir interpretando algunas cosas. Bien, estos dos personajes, Pribram y Bond, son espectaculares los dos. Son dos personas batalladoras, firmes en sus convicciones, pero además de eso, de ser batalladoras y firmes en sus convicciones, son investigadores que están dispuestos a rever lo que ellos piensan y a ponerlo a prueba. Uno en lo que tiene que ver con el cerebro humano y la parte biológica, y el otro, el Bond, con lo que tiene que ver con la física cuántica. Pero se encuentran. En cuanto se refiere a Pribram, en los años 60 se había acumulado la suficiente información como para convencerle de que su teoría era correcta. Además, había llevado sus ideas al laboratorio y había descubierto que las neuronas de la corteza motora respondían selectivamente a una gama limitada de frecuencias, descubriendo que respaldaba aún más sus conclusiones. La cuestión que empezaba a preocuparle era que si la imagen de la realidad que se forma en el cerebro no es una imagen, sino un holograma. Acá me detengo un poquito. Cuando yo estaba leyendo esto, la que participa siempre en todas estas cosas mías, estas investigaciones y estas cosas, ya saben quién es Gabriela. Entonces, cuando nos vamos a dormir, siempre conversamos. Entonces, estábamos hablando de su papá, que falleció en el año 2012. Entonces le digo yo, ¿tú cuando recuerdas a tu papá, cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas, por ejemplo, como mirándolo en una foto? ¿O lo recuerdas con volumen, hablando y ocupando un espacio? Y ella me dice, yo recuerdo a papá y a toda la gente que recuerdo, las recuerdo como lo que son, tridimensionales. No estoy trayendo a la mente una fotografía o un flash de un instante que tomé en mi memoria, sino que estoy reproduciendo en mi memoria a la persona que era mi padre tridimensionalmente. Bien, con esto en mente, porque eso también me pasa a mí cuando pienso en personas. Yo cuando pienso en personas, pienso en la persona, en todo su aspecto físico, no solamente en un plano. Porque si es traída a la memoria una imagen, por ejemplo, ahora nosotros estamos reproduciendo una imagen en este vídeo
Y esta conversación mía y lo que ustedes están viendo se está viendo en el plano. Pero usted cuando mira en el plano no está pensando de que yo soy un dibujito animado en un papel o en una pantalla. Se está pensando que yo soy una persona tridimensional. Eso es una cosa espectacular que tiene nuestro cerebro. Entonces, la cuestión que empezaba a preocuparle era que si la imagen de la realidad que se forma en el cerebro no es una imagen, sino un holograma. De, de que es un holograma, de qué es un holograma. El dilema planteado por esta cuestión sería cómo hacer una fotografía con una Polaroid de un grupo de gente sentada alrededor de una mesa y averiguar, una vez que la foto está revelada, que en torno a la mesa, en vez de gente, solo hay una nube borrosa de patrones de interferencia. En ambos casos, se podría preguntar con razón cuál es la realidad verdadera. El mundo aparentemente objetivo que experimenta el observador fotógrafo o la nube borrosa de patrones de interferencia recogida por la cámara cerebro. Pribran se dio cuenta de que si se llevaba el modelo holográfico del cerebro a su conclusión lógica, se abría la puerta a la posibilidad de que la realidad objetiva, el mundo de las tazas de café, de las vistas de la montaña, de los olmos, las lámparas de mesa, podría no existir siquiera, a menos no existir de la forma en que creemos que existe. ¿Era posible, se preguntaba, que fuera verdad lo que los místicos han estado diciendo durante siglos y siglos, que la realidad es maya o ilusión, y que ahí fuera no hay sino una inmensa sinfonía plagada de formas de ondas, un dominio de frecuencias que se transforma en el mundo y como la conocemos solamente después que nos entren por los sentidos? Esto me hace acordar a ese libro que en algún momento les mencioné, que de hace, no sé si 5.000 o 6.000 años, que es mucho antes de la Biblia, que dice que ¿cómo podía un tipo, una persona, pensar cuando recién los egipcios estaban apareciendo como civilización y como cultura, pensar de que el universo es mental y que, que estamos dentro, que estamos como dentro de la creación de la mente del todo y que por eso nuestra mente tiene una influencia brutal en la percepción de la realidad. Este hombre, yo no creo que haya leído a Hermes Trismegisto, este hombre estaba pensando de que en realidad todo lo que vemos se hace realidad cuando entra a través de nuestros sentidos. Como comprendió que la solución que estaba buscando podía estar fuera de su campo, Pribran acudió a su hijo, que era un físico, a la sazón físico, en busca de consejo. Y este le recomendó que examinara la obra de un especialista en física llamado David Bohm. Cuando Pribran lo hizo, se quedó anonadado. No solo encontró la respuesta a su pregunta, sino que descubrió además que, según Bohm, el universo entero es un holograma. Es inevitable quedarse asombrado al ver hasta qué punto Bohm ha sido capaz de romper los rígidos moldes de los condicionamientos científicos, manteniendo él solo una idea completamente nueva y literalmente inmensa, una idea que tiene coherencia interna y la fuerza de la lógica para explicar fenómenos de la experiencia física ampliamente divergentes desde un punto de vista totalmente inesperado. Es una teoría tan satisfactoria intelectualmente hablando que mucha gente cree que el universo no es como Bohm lo describe. Si el universo no es como Bohm lo describe, debería de serlo. Y esto lo dijo John P. Bright y F. David Pitt a través del maravilloso espejo del universo.
El camino que llevó a Bohm a la la convicción de que el universo está estructurado como un holograma, empezó en el límite mismo de la materia, en el mundo de las partículas subatómicas. Todo lo que viene ahora es precioso para los que les gusta investigar, pero para el que no le gusta mucho estas cosas de ciencia, es bueno por lo menos escucharlos. En el límite de la materia empezó todo en el mundo de las partículas subatómicas. El interés por la ciencia y por el modo en que las cosas funcionan se despertó muy pronto. Siendo un chaval en su casa de Wilkes-Barre, Pensilvania, inventó una tetera que no vertía gotas. Y su padre, un exitoso hombre de negocios, le instó a sacar beneficio de la idea. Sin embargo, cuando Bohm se enteró de que el primer paso de la empresa consistía en hacer una encuesta puerta a puerta para probar su invento en el mercado, a él se le fue el interés. Diga, yo no estoy para marketing, ni estudios de mercado, ni nada. La tetera no gotea, debería de ser un éxito. Pero hay cosas que son espectaculares y la gente no las coge. Hay una... En el libro de Philip Kotler, el padre del marketing, hay una cosa que él decía con relación a los productos y las cosas, que la excesiva novedad de un asunto puede ser una gran traba, puede ser que un negocio fracase. ¿Por qué? Porque el que inventa se da cuenta de que lo que está diseñando es una cosa extraordinaria. Pero no todo el mundo está dispuesto a investigar o a probarlo. Y esto usted lo va a ver en una cosa muy sencilla. El que inventó el Walkman, ¿se acuerda que era un aparatito con unos auriculares que llevaba un radiocassette, que fue el que inventó algo que no existía? No existía un reproductor así, el Walkman. Ahora tenemos cosas más espectaculares, ya no precisamos ni Walkman, ni CD-ROOM, ni nada de eso. Pero sí, la gente sigue escuchando música y con los inalámbricos, etcétera, etcétera. Inventó una cosa que no existía y era extremadamente novedosa. ¿Quiénes son los primeros que usan las cosas y la detectan que son útiles, que son buenas y que las compran? ¿Saben quiénes son? Los innovadores, los investigadores, las personas que prueban los productos y que generalmente lo pagan más caro antes de que se masifiquen. Pero es porque son cambios culturales. Entonces, cuando este inventó esa tetera que no goteaba, el padre le dijo, bueno, hay que fabricarla, pero vamos a ver si a la gente le interesa. Y cuando se dio cuenta de que yo tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que... no. Pero no se desvaneció su interés por la ciencia y su curiosidad prodigiosa le obligó a buscar nuevas cumbres que conquistar. En los años 30, cuando asistía al State College de Pensilvania, encontró la cumbre más interesante, pues allí fue donde se quedó fascinado por la física cuántica. Es una fascinación fácil de entender. El campo nuevo y extraño que habían encontrado los físicos escondido en el núcleo del átomo contenía cosas mucho más maravillosas que la de Hernán Cortés, Marco Polo encontraran jamás. Lo que hacía que aquel mundo nuevo fuera tan intrigante era que allí, al parecer, todo iba contra el sentido común. O sea, ¿vieron? Dicen, por intuición nosotros hacemos tal cosa, por intuición, pero las cosas de la física cuántica son
contraintuitiva, van en contra de la intuición, van en contra del sentido común. Más parecía una tierra gobernada por la brujería que una extensión del mundo natural. Era un reino como el de Alicia en el País de las Maravillas, en que las fuerzas inexplicables eran la norma y lo lógico se había vuelto al revés. Un descubrimiento asombroso de la física cuántica era que si la materia se rompe en trozos cada vez más pequeños y al final se llega a un punto en que esos trozos, electrones, protones, etc., dejan de tener características de cosas, por ejemplo, la mayoría de nosotros tendemos a pensar que un electrón es como una esfera diminuta o como una bolita que da vueltas a toda velocidad, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Los físicos han descubierto que un electrón, si bien puede comportarse a veces como una pequeña partícula compacta o bolita, materialmente no posee dimensión alguna. A la mayoría nos cuesta imaginarlo, porque en nuestro nivel de existencia todas las cosas tienen dimensiones. Pero si intentáramos medir la anchura de un electrón, descubriríamos que es una tarea imposible. Un electrón no es simplemente un objeto tal como lo conocemos. Otro hallazgo de los físicos es que un electrón puede manifestarse o bien como partícula o bien como una onda. Si se dispara un electrón contra la pantalla de una televisión apagada, cuando choca con la sustancia fosforescente que cubre el cristal, aparece un diminuto punto de luz. El único punto de impacto que el electrón deja en la pantalla revela claramente la parte de partícula de la naturaleza del electrón. Ahora bien, esa no es la única forma que puede adoptar un electrón. También puede disolverse en una nube borrosa de energía y comportarse como si fuera una onda extendida por el espacio. Cuando un electrón se manifiesta en forma de onda, puede hacer cosas que la partícula no puede. Llevando esto acá. Si se dispara contra una barrera en la que se han hecho dos ranuras, puede atravesar ambas ranuras simultáneamente. Cuando electrones en forma de onda chocan unos con otros, llegan a crear patrones de interferencia. Así como los magos en los cuentos populares son capaces de cambiar de forma, también el electrón se puede manifestar como partícula o como onda. Esa capacidad camaleónica es común a todas las partículas subatómicas. También es común a todo lo que antaño se creía que se manifestaban exclusivamente como ondas. La luz, los rayos gamma, las ondas de radio, los rayos X. Todo puede transformarse de onda en partícula y a su vez en onda. Hoy los físicos creen que los fenómenos subatómicos no deberían de ser clasificados como ondas o como partículas, sino como una sola categoría de algos que son siempre ambas cosas de un modo u otro. Esos algos se denominan cuanta y constituyen, según los físicos, la materia básica de la que está hecha el universo. Pero lo más asombroso es quizás la existencia de indicios vehementes de que el único momento en que los cuantas se manifiestan como partículas es cuando estamos mirándolos o midiéndolos. Es lo mismo. Nosotros cuando miramos lanzamos electrones, lanzamos fotones y medimos las cosas. Se comportan como partículas cuando los estamos mirando. Es decir, hay descubrimientos experimentales que indican que un electrón, cuando no está siendo observado, esto me hace acordar a algunas personas, siempre es una onda. Los físicos pueden llegar a esta conclusión porque han ideado tácticas inteligentes para deducir el comportamiento de un electrón cuando no está siendo observado. Deberíamos señalar que esta es solo una de las interpretaciones de los indicios y no la conclusión a la que llegan todos los científicos, como veremos después. El propio Bohm hace una interpretación distinta. Una vez más, esto nos parece magia, más que la clase de conducta que solemos esperar del mundo natural. Imaginemos que tenemos una bola que solo es una bola cuando la miramos.
Si esparcimos polvo de talco sobre la pista y lanzamos la bola cuántica rodando hacia los bolos, veremos que mientras las estemos contemplando traza una sola línea en los polvos de talco. Pero si parpadeáramos mientras la bola está en tránsito, descubriríamos que durante el segundo o los 2 segundos en que no la estábamos observando, la bola habría dejado de trazar una sola línea y habría dejado en cambio una amplia franja ondulante como la que deja una serpiente en el desierto cuando se mueve en la arena zigzagueando. Es una situación comparable a la que vivieron los físicos teóricos cuando descubrieron por primera vez indicios de que los cuantas se muestran como partículas solo cuando están siendo observados. El físico Nick Heber mantiene esta interpretación, la cual afirma muchas veces le ha hecho imaginar que el mundo a su espalda siempre es un brebaje cuántico radicalmente ambiguo que fluye sin cesar. Y ahí vamos otra vez a ese de 5.000 años para atrás, que todo fluye, que todo fluye, que todo fluye y todo tiene ritmo y tiene polaridad. Y que como es arriba es abajo. Y que no hay nada que esté siempre arriba y nada que esté siempre abajo. Todo fluye. Y este dice que a su espalda, si no lo están mirando, el mundo es un brebaje cuántico, radicalmente ambiguo, que fluye sin cesar. Pero siempre que da la vuelta e intenta verlo, su mirada lo congela al instante y se convierte otra vez en la realidad ordinaria. Según él, esto nos convierte en pequeños Midas, el rey legendario que nunca conoció el tacto de la seda o la caricia de una mano, porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Asimismo, los seres humanos jamás podremos experimentar la verdadera textura de la realidad cuántica, pues todo lo que tocamos se convierte en materia. Acá ahora viene algo precioso que les va a encantar. Born y la interconexión. Un aspecto de la realidad cuántica de que a Born le resultaba especialmente interesante era el extraño estado de interconexión. El extraño estado de interconexión que parecía existir entre acontecimientos subatómicos que aparentemente no estaban relacionados entre sí. Y se le antojaba igualmente asombroso ver que los físicos, en su mayoría, tendían a dar poca importancia al fenómeno. De hecho, estaba tan subestimado que uno de los ejemplos más famosos de interconexión permaneció oculto durante varios años en una de las suposiciones básicas de la física cuántica, antes de que alguien se diera cuenta de que estaba ahí. El autor de dicha suposición fue uno de los padres fundadores de la física cuántica, el físico danés Niels Bohr. Este era dogmático, y además que era tipo así, que cuando yo digo una cosa y ya se acabó, vale. Pero era un físico y es uno de los fundadores de la física cuántica. En su opinión, si las partículas subatómicas solo empiezan a existir en presencia, ve como el razonamiento del tipo este. En su opinión, si las partículas subatómicas solo empiezan a existir en presencia de un observador, entonces no tiene sentido hablar de las propiedades y características que tienen antes de ser observadas. Aquello molestó a muchos físicos, pues gran parte de la ciencia se basaba en el descubrimiento de las propiedades de los fenómenos. Pero si el acto de la observación ayudaba realmente a crear esas propiedades, ¿qué implicaba para el futuro de la ciencia? Un físico al que incomodaban las afirmaciones de Bohr era Albert Einstein. A pesar del papel que había jugado en la fundación de la teoría cuántica, Einstein no estaba contento en absoluto con el curso que había tomado aquella ciencia en ciernes. Encontraba especialmente objetable la conclusión a la que había llegado Bohr de que las propiedades de una partícula solo existen hasta que son observadas, porque en combinación con otro hallazgo de la física cuántica implicaba que las partículas subatómicas estaban conectadas entre sí de un modo que a
a juicio de Einstein, era sencillamente imposible. El descubrimiento en cuestión era que el resultado de algunos procesos subatómicos es la creación de un par de partículas con propiedades idénticas. Acá el entrecruzamiento cuántico o hermanamiento cuántico es con propiedades idénticas o íntimamente relacionadas. Consideremos, por ejemplo, un átomo extraordinariamente inestable que los físicos llaman positronio. Está compuesto por un electrón y un positrón. Un positrón es un electrón con carga negativa, es antimateria. Positrón es un electrón con carga positiva y lo que sería el protón en la materia es el que tiene la carga negativa. Al ser el positrón la antipartícula del electrón, ambos acabarían aniquilándose finalmente el uno al otro y se desintegrarán formando dos cuantas de luz o fotones, que se desplazarán en direcciones opuestas. La capacidad de transformarse de un tipo de partícula en otro es otra de las propiedades del quantum. De acuerdo con la teoría cuántica, por mucho que se aparten los fotones, siempre tienen ángulos de polarización idénticos, como se descubrirá al medirlos. La polarización es la orientación espacial del aspecto ondulatorio del fotón cuando se desplaza desde su punto de origen. En 1935, Einstein y sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen publicaron un artículo muy famoso titulado ¿Se puede considerar completa la descripción de la realidad física según la mecánica cuántica? En él explicaban que por la existencia de las partículas gemelas demostraba la imposibilidad de que la tesis de Bohr fuera correcta. Argumentaba que se podían crear dos partículas semejantes, pongamos dos fotones emitidos cuando se desintegra el positronio, y dejar que se desplazaran alojándose a una distancia significativa. Luego se interceptarían y se medirían sus ángulos de polarización, y si la polarización se mide precisamente en el mismo momento y se ve que son idénticas como predice la física cuántica, y si Bohr tiene razón, y propiedades como la polarización no empiezan a existir hasta que son observadas o medidas, esto indica que los dos fotones tienen que estar de una manera u otra comunicándose entre sí instantáneamente, de modo que saben en qué ángulo de polarización han de coincidir. El problema era que según la teoría de relatividad de Einstein, nada puede viajar a una velocidad mayor de la luz. Claro, esto había en el libro que yo había escrito hay un ejemplo. Supongamos que creamos unos calcetines, un par de calcetines, rayados, un par, pero uno lo tengo aquí en España y el otro está en Uruguay en un cajón. Son hermanos, y que cuando yo estiro el que está acá en España, el de Uruguay solo se estira, y que cuando yo lo muevo, el de Uruguay solo se mueve, pero todo al instante, y entonces Einstein decía, no, eso no puede suceder, eso no hay nada que pueda viajar a mayor velocidad de la luz. Pero no es ese el tema. Ahora lo van a entender. Bien. Entonces, el problema era que la teoría de la relatividad de Einstein, nada puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz, y no digamos instantáneamente, porque equivaldría a romper las barreras del tiempo y abriría la puerta a toda clase de paradojas inaceptables de la realidad. Posibilitaría la existencia de una interconexión más rápida que la luz, por tanto Born tenía que estar equivocado, decía Einstein. Y aquí es donde le dan por a Einstein. Hoy su argumentación se conoce como la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hace unos cuantos años, cuando escribí un libro, Testigo de Jehová, la realidad y la verdad, estas cosas yo ya las traté, pero hace como 7 años, 8 años, 10 años, no me acuerdo. Que hay una teoría que se llama la teoría del todo, de la simultaneidad del todo. Incluso había un personaje que falleció no hace mucho, el Salvador Felledo, que siempre hablaba de la no locality, que ustedes no se han caído de la burra, ustedes no saben, está la no locality.
Bueno, ahora vamos a entender eso. ¿Por qué ocurre eso? Bohr permaneció imperturbable ante la argumentación de Einstein y en vez de creer que se producía una comunicación más rápida que la velocidad de la luz, ofreció otra explicación. Si las partículas subatómicas no existen hasta que son observadas, entonces se puede pensar en ellas como cosas independientes. Einstein, por lo tanto, estaba basando su argumentación en un error, puesto que consideraba que las partículas gemelas eran independientes. Las partículas gemelas formaban parte de un sistema invisible y no tenía sentido pensar en ellas de otro modo. Recurría a la filosofía para explicar esta cosa, pero después vamos a ver cómo hay otra cosa. En la época, la mayor parte de los físicos se pusieron de parte de Bohr y les alegró que su interpretación fuera correcta. Un factor que contribuyó al triunfo de Bohr fue que la física cuántica había demostrado tener un éxito tan espectacular en la predicción de fenómenos que había pocos físicos dispuestos a considerar siquiera la posibilidad de que pudiera haber algún fallo. Esto es como la teoría de la evolución. Todos dicen que creen en ella y que está comprobada, pero cuando les preguntan, viene usted que no, es teoría. Bueno, esto, hasta que no se prueba, son teorías. Entonces, no estaba dispuesto a considerar que tuviera algún fallo. Además, cuando Einstein y su colega plantearon el argumento de las partículas gemelas, el experimento nunca se pudo llevar a cabo porque lo impidieron razones técnicas y de otro tipo, y eso hizo que fuera aún más fácil quitárselo de la cabeza. Es curioso porque aunque Bohr había ideado su argumentación como réplica al ataque de Einstein contra la física cuántica, su tesis de que los sistemas subatómicos son indivisibles tiene repercusiones igualmente profundas para la naturaleza de la realidad, como veremos más adelante. Lo irónico es que cuando se prestara atención a dichas repercusiones y que se tapara una vez más la importancia potencial de la interconexión. Durante sus primeros años, el físico Born, el otro, aceptó la posición de Bohr porque seguía estando perplejo ante la falta de interés por la interconexión que demostraban Bohr y sus colegas. Cuando se licenció en Pennsylvania State College, fue a la Universidad de California, en Berkeley, donde se doctoró en 1942. Y antes de recibir el doctorado trabajó en el Lawrence Berkeley Radiation Laboratory. Y allí se encontró con otro ejemplo increíble de interconexión cuántica. En aquel laboratorio de Berkeley, Bohr empezó lo que se convertiría en su obra cumbre sobre los plasmas. Plasmas. Es un gas con una alta densidad de electrones y de iones positivos o átomos con carga positiva. Bohr descubrió asombrado que cuando los electrones estaban en un plasma, y usted relacione esto con lo que publicamos del corazón, el agua y el estado del agua en forma de plasma circulando por nuestro organismo, que lo pusimos en un videíto de una gente que hizo muy interesante sobre el corazón. Cuando los electrones estaban en un plasma, dejaban de comportarse como entidades individuales y empezaban a comportarse como si formaran parte de un todo mayor e interconectado. Aunque parecía que sus movimientos individuales eran aleatorios, cantidades inmensas de electrones eran capaces de producir efectos sorprendentemente bien organizados. Como si fuera una criatura ameboide, el plasma se regeneraba constantemente y cercaba con un muro todas las impurezas, al igual que un organismo biológico encerraría una sustancia extraña en una cista. Tan atónito estaba Bohr ante estas cualidades orgánicas que comentó después que había tenido a menudo la impresión de que aquel mar de electrones estaba vivo. Vieron que hace poco unos científicos publicaron un estudio, un análisis de unas nubes que andan por ahí arriba del planeta, que es en forma de plasma y que parece que
que están vivas y que tienen una especie de inteligencia, ¿eh? En 1947, Bohr aceptó el puesto de profesor ayudante que le ofrecieron en la Universidad de Princeton, lo que indica la gran consideración y respeto que tenían por él, y allí extendió la investigación que había iniciado en Berkeley al estudio de los electrones en los metales. Descubrió una vez más que los movimientos aparentemente aleatorios de los electrones individuales se las arreglaban para hacer cosas sumamente organizadas. Como en el caso de los plasmas que había estudiado en Berkeley, no se trataba ya de una situación en la que participaban dos partículas y cada una se comportaba como si supiese lo que estaba haciendo la otra, sino que eran verdaderos mares de partículas en los que cada una se comportaba como si supiese lo que estaban haciendo innumerables billones de partículas. Bohr llamó plasmones a esos movimientos colectivos de electrones y su descubrimiento estableció su gran reputación como físico. Pero claro, alguna desilusión en la vida hay que tener. La importancia que él atribuía a la interconexión, así como su creciente insatisfacción con varias de las teorías predominantes en el campo de la física, le llevaron a preocuparse cada vez más por la interpretación de Bohr de la teoría cuántica. Tras pasar 3 años enseñando la asignatura de física cuántica en Princeton, decidió mejorar su comprensión de la misma escribiendo un libro de texto. Cuando terminó, descubrió que seguía sin sentirse cómodo con lo que decía la física cuántica y envió copias del libro a Bohr. Bohr no le dio bola, no le dio pelota. Y Einstein, para pedirle su opinión. No recibió respuesta de Bohr, pero Einstein se puso en contacto con él y le dijo: puesto que ambos estamos en Princeton, deberían reunirse para hablar del libro. En la primera, de lo que iba a convertirse en una serie de animadas conversaciones que se prolongarían 6 meses. Einstein le dijo entusiásticamente que era la explicación más clara de la teoría cuántica que había oído nunca. No obstante, admitió que la teoría le resultaba tan insatisfactoria como al propio Bohr. Durante sus conversaciones, los dos hombres descubrieron que ambos sentían admiración por la capacidad de la teoría para predecir fenómenos. Lo que les preocupaba era que no permitía concebir la estructura básica del mundo de una forma real. Bohr y sus seguidores afirmaban que la teoría cuántica era una teoría completa, parecían los testigos de Jehová, tienen la verdad, y que era imposible entender con más claridad lo que pasaba en el terreno cuántico. Tales afirmaciones equivalían a decir que no había otra realidad más profunda más allá del panorama subatómico, ni más respuestas que encontrar, lo cual chocaba también con la sensibilidad filosófica de Bohr y Einstein. En sus reuniones discutían sobre muchas cosas, otras cosas, pero esos puntos en particular pasaron a ocupar una posición destacada en los pensamientos de Bohr. Inspirado por la influencia recíproca que existía entre él y Einstein, aceptó la validez de su recelo sobre la física cuántica y decidió que tenía que haber una visión alternativa. Cuando publicó su libro el texto Quantum Theory, teoría cuántica, en 1951, este fue recibido como un clásico, pero era un clásico sobre una materia en la que Bohr no tenía ya toda su confianza. Su mente, siempre activa y en constante búsqueda de explicaciones más profundas, ya estaba escudriñando una manera mejor de describir la realidad. Acá viene otra cosa interesantísima. Tras sus charlas con Einstein, Bohr intentó encontrar una interpretación viable que sustituyera a la de Bohr. Empezó por suponer que las partículas, como los electrones, sí existen en ausencia del observador. Aceptó también que había una realidad más profunda, por debajo del muro inviolable de Bohr, un nivel subcuántico que todavía esperaba ser descubierto por la ciencia. A partir de esas premisas descubrió que podía explicar los descubrimientos de la física cuántica tan bien como Bohr con solo proponer la existencia de una nueva clase de campo en ese nivel subatómico.
En ese nuevo campo lo llamó potencial cuántico. Potencial cuántico, un campo. Y explicó que teóricamente el potencial cuántico se extendía por todo el espacio, al igual que la gravedad. No obstante, a diferencia de lo que ocurría con los campos gravitacionales, magnéticos y demás, su influencia no disminuía con la distancia. Sus efectos eran sutiles, pero el campo tenía la misma fuerza en todas partes. Bohm publicó esta interpretación de la teoría cuántica en el año 1952. La reacción ante el nuevo planteamiento fue negativa principalmente. Algunos físicos estaban tan convencidos de la imposibilidad de otra solución que rechazaron sin más las ideas de Bohm. Otros lanzaron ataques apasionados contra sus razonamientos. Al final, prácticamente la totalidad de los argumentos se basaba sobre todo en diferencias filosóficas, pero no importaba. El punto de vista que Bohr había arraigado en todo el mundo, en el campo de la física, y que la solución de Bohm se consideró como una herejía. El otro había ganado en la cabeza de la gente una posición y lo de Bohm era una herejía. Pese a la dureza de los ataques, Bohm mantuvo la firme convicción de que en realidad había algo más de lo que posibilitaba la visión de Bohr. Pensaba también que la ciencia mostraba una actitud demasiado limitada a la hora de enjuiciar ideas nuevas como la suya, y examinó varias suposiciones filosóficas causantes de dicha actitud en su libro Causalidad y azar en la física moderna, publicado en el año 1957. Una de ellas era la presunción muy extendida de que cualquier teoría, como la teoría cuántica, puede ser completa por sí sola. Bohm la criticaba alegando que la naturaleza puede ser infinita, como ninguna teoría puede explicar completamente algo que es infinito. Bohm insinuaba que si los investigadores se abstuvieran de hacer suposiciones semejantes, la investigación científica sin barreras saldría beneficiada. En el libro argumentaba que la ciencia contemplaba la causalidad de una manera demasiado limitada. No creía que la mayoría de los efectos tenían solo una causa o varias. Bohm pensaba, sin embargo, que un efecto podía tener un número infinito de causas. Por ejemplo, si preguntas a alguien por la causa de la muerte de Lincoln, podría contestar que fue la bala de la pistola de John Wilkes Booth. Ahora bien, en una lista completa de las causas que contribuyeron a la muerte de Lincoln habría que figurar los acontecimientos que llevaron a la invención de la pistola, los factores que hicieron que Booth quisiera matar a Lincoln, las etapas de la evolución de la raza humana que posibilitaron que una mano fuera capaz de sostener una pistola, etc. Bohm admitía que durante la mayor parte del tiempo se podía pasar por alto la larguísima cadena de causas que condujeron a un efecto determinado. Pero creía también que era importante que los científicos recordaran que no podía existir una sola relación causa y efecto, al margen del universo como totalidad. Y entonces, acá vamos a Salvador Freixedo, la no locality. Durante esa misma época de su vida, Bohm continuó puliendo su planteamiento de la física cuántica cuando estudió con más detenimiento el significado del potencial cuántico. Recuerde que el potencial cuántico es un campo que todo lo ocupa. No importa la distancia, siempre tiene la misma fuerza sutil y no se desvanece con la distancia ni con el tiempo. Vale. Y halló en él varias características que implicaban una desviación aún más radical con respecto al pensamiento ortodoxo. Una de ellas era la importancia de la totalidad. Ahora, el Hermes Trismegisto hablaba del todo, y que el universo es mental. Pero no es que el universo sea una mente, sino que el universo, según el Hermes,
es el producto de una mente. ¿Qué está pensando? Entonces ese dice la importancia de la totalidad. La ciencia clásica había considerado siempre que el estado de totalidad de un sistema se debía meramente a la interacción de las partes. Sin embargo, el potencial cuántico daba la vuelta a esa visión e indicaba que en realidad era el todo que organizaba el comportamiento de las partes. Lo cual, además de llevar un paso adelante a la afirmación de Born de que las partículas subatómicas son algos, no son algos independientemente, sino que forman parte de un sistema indivisible, sugería que la totalidad era la realidad primaria en varios aspectos. La totalidad era la realidad primaria en varios aspectos. Explicaba también que los electrones pueden comportarse en los plasmas y en otros estados especializados como la superconductividad como totalidades interconectadas. En palabras de Bohm, los electrones no estaban dispersos, porque el sistema entero, mediante la acción del potencial cuántico, experimenta un movimiento coordinado que parece más una danza de ballet que una multitud de gente desorganizada. Y observaba una vez más que la totalidad cuántica de la actividad es más afín a la unidad organizada con que funcionan las partes de un ser vivo que a la clase de unidad que se mantiene al juntar las partes de una máquina. Una característica del potencial cuántico más sorprendente aún era su repercusión en la naturaleza de la localización. En el nivel de nuestras vidas cotidianas, las cosas tienen posiciones muy específicas. No obstante, según la interpretación de Born de la física cuántica, la posición deja de existir en el nivel subcuántico, el nivel en el que actúa el potencial cuántico. Los puntos del espacio se vuelven todos iguales y no tiene sentido decir que una cosa está separada de otra. Los físicos denominan no localidad a esa propiedad. El aspecto de no localidad del potencial cuántico permitió a Born explicar la conexión que existe entre partículas gemelas sin violar la prohibición que pone la teoría de la relatividad especial a la que algo pueda viajar a más velocidad que la de la luz. Por ejemplo, como ejemplo ilustrativo ofrecía la siguiente analogía. Y acá va a ser la analogía de un pez, no tiene nada que ver. Esto le puede hacer pensar a usted que, como decía ese de allá de 5.000 años antes de Cristo, de que como es arriba es abajo y el todo lo ocupa, pues esto parece que la ciencia lo corrobora. En efecto, dado que el potencial cuántico cubre todo el espacio, todas las partículas están conectadas entre sí como de una manera no local. El panorama de la realidad de Born que Born iba elaborando se asemejaba cada vez más a una imagen en la que las partículas subatómicas están separadas unas de otras y se movían en el vacío del espacio, sino a una imagen en la que todas las cosas formaban parte de una red sin divisiones y estaban incrustadas en un espacio tan real y tan rico en procesos como la materia en la que se movía él. Las ideas de Bohm seguían sin persuadir a la mayoría de los físicos, pero suscitaron interés en unos pocos. Uno de ellos fue John Stewart Bell, físico teórico del CERN, que está en Suiza, y el Centro de Investigación Atómica Pacífica situado cerca de Ginebra, Suiza. Al igual que Bohm, tampoco estaba satisfecho con la teoría cuántica y pensaba que tenía que haber una alternativa. Entonces, en 1952, vi el ensayo de Bohm. Su idea era completar la mecánica cuántica afirmando que hay variables además de las conocidas por todos ellos, aunque aquello me impresionó mucho. Bell se percató también de que la teoría de Bohm implicaba la existencia de la no localidad y se preguntaba si habría algún modo de verificarla experimentalmente. Arrinconó el asunto
en el fondo de la mente durante años, hasta que en 1964, gracias a un año sabático, tuvo libertad para dedicarle toda su atención. Entonces no tardó en encontrar una prueba matemática ingeniosa y simple que revelaba la manera de llevar a cabo el experimento. El único problema era que requería un nivel de precisión tecnológica que todavía no era factible. Para estar seguro de que las partículas como las de la paradoja EPR de Einstein y Podolsky y Rosen no utilizaban medios normales de comunicación. Las operaciones básicas del experimento debían llevarse a cabo en un instante tan infinitesimalmente breve que no habría tiempo suficiente para que un rayo de luz cruzara la distancia que separaba las dos partículas. Eso significaba que los instrumentos utilizados en el experimento tenían que hacer todas las operaciones necesarias en millonésimas de segundo. A finales de los años 50, Bond había tenido un encontronazo con el comité del senador McCarthy y se había convertido en profesor investigador de la Universidad de Bristol, Inglaterra, y allí encontró otro ejemplo importante de interconexión no local junto a un joven investigador, alumno suyo llamado Shakir Aronov. Ambos descubrieron que que en las circunstancias adecuadas un electrón puede sentir la presencia de un campo magnético situado en una zona en la que la posibilidad de encontrar al otro electrón es cero. Hoy se conoce este fenómeno como el efecto Born-Aronov. Cuando publicaron su descubrimiento, muchos físicos creían que no era posible. También hoy queda el suficiente escepticismo residual como para que de vez en cuando aparezcan ensayos argumentando que no existe el efecto, a pesar de que se ha confirmado en numerosos experimentos. Como siempre, Bond estoicamente su incesante papel de voz en la multitud que dice valientemente que el emperador está desnudo. En una entrevista que le hicieron varios años después, resumió sencillamente la filosofía que apuntala a su coraje. A la larga, es mucho más peligroso adherirse a una ilusión que enfrentarse al hecho real. No obstante, la escasa respuesta que encontraron sus ideas sobre la totalidad y la no localidad, así como su propia incapacidad para encontrar la forma de avanzar, le hicieron centrar la atención en otras cuestiones. Todo ello le llevó a echar una mirada más detenida al orden en la década de 1960. La ciencia clásica, por lo general, divide las cosas en dos categorías: aquellas con una disposición ordenada de las partes y las que tienen las partes desordenadas o con una disposición azarosa. Los copos de nieve, los ordenadores y las cosas vivas son todos ellos ordenados. La distribución de un puñado de granos de café esparcido en el suelo, los restos que deja una explosión o una serie de números generados por una ruleta son desordenados todos ellos. Según iba tratando el asunto con más profundidad, Bond advirtió también que había distintos grados de orden. Algunas cosas estaban mucho más ordenadas que otras, lo cual implicaba categorías de orden que existían en el universo que no podían tener fin. A partir de ahí se le ocurrió que las cosas que vemos desordenadas tal vez no estén desordenadas en absoluto. A lo mejor tienen un orden o un grado indefinidamente alto, que nos parece que son aleatorias. Es interesante señalar que los matemáticos no son capaces de demostrar la aleatoriedad, y aunque algunas secuencias de números se clasifican como aleatorias, son solo estimaciones dictadas por el conocimiento y la experiencia. Mientras se hallaba inmerso en sus pensamientos, Bond vio un artilugio en un programa de televisión de la BBC que le ayudó a desarrollar un poco más sus ideas. El artilugio en cuestión era un bote diseñado especialmente que contenía un gran cilindro rotatorio que se había llenado de glicerina, un líquido espeso y claro.
el estrecho espacio que había entre el cilindro y el bote, y una gota de tinta flotaba inmóvil por la glicerina. Lo que le interesó a Bond fue que cuando se giraba la manivela del cilindro, la gota de tinta se extendía por la espesa glicerina y parecía que desaparecía. En cuanto se giraba la manivela en la dirección opuesta, el resto de tintas desvanecido lentamente se plegaba sobre sí mismo y formaba de nuevo otra vez la gotita. Aquí está el cilindro. Esto le dio una idea. Escribe Bond: inmediatamente pensé que estaba muy relacionado con la cuestión del orden, pues cuando la gota de tinta se extendía, tenía todavía un orden oculto, es decir, no manifiesto, que se revelaba cuando se reconstruía. Por otra parte, en nuestro lenguaje habitual diríamos que cuando la tinta estaba diluida en la glicerina, estaba en un estado de desorden. Aquello me hizo ver que tenían que intervenir nuevas nociones de orden. El descubrimiento le llenó de entusiasmo porque le proporcionaba una forma nueva de contemplar muchos de los problemas que había estado considerando. Poco después de toparse con el artilugio de la tinta y la glicerina, encontró una metáfora aún mejor para entender el orden. Una metáfora que le permitía no solo atar los diversos cabos de años y cavilaciones, sino también hacerlo con tal fuerza explicativa que casi parecía haber sido expresamente concebida con ese fin. ¿Cuál era? El holograma. Cuando Bond empezó a reflexionar sobre el holograma, vio que también proporcionaba una forma nueva de entender el orden. Al igual que la mancha de tinta en estado disperso, los patrones de interferencia grabados en una película holográfica parecían desordenados a simple vista. Ambos poseen un orden que está oculto o envuelto, del mismo modo en que un plasma, el orden está envuelto en la conducta aparentemente aleatoria de cada uno de los electrones, pero esta no era la única revelación que hacía el holograma. Cuanto más pensaba en ello, más persuadido estaba de que el universo utilizaba realmente principios holográficos en sus operaciones. Se convenció de que el universo era en sí mismo una especie de holograma gigante y fluido, y esa idea permitió que sus diversas revelaciones cristalizaran en un conjunto general y coherente. Publicó sus primeros trabajos sobre su visión holográfica del universo a principios de la década de 1970 y 1980 presentó un compendio meditado y maduro de sus pensamientos en un libro titulado La totalidad y el orden implicado, en donde no se limitó a reunir sus miles de ideas, sino que las transfiguró en una nueva manera de mirar la realidad tan increíble como radical. Una de las afirmaciones más sorprendentes de Bond es que la realidad tangible de nuestras vidas cotidianas es realmente una especie de ilusión, como una imagen holográfica. Por ejemplo, por debajo de la misma hay un orden de existencia más profundo, un nivel de realidad vasto y primario que da origen a todos los objetos y apariencias del mundo físico, de la misma manera que una placa holográfica da origen al holograma. Bond llama a esto el orden implicado, que significa envuelto. A ese nivel más profundo de la realidad se refiere a nuestro nivel de existencia como el orden explicado o desenvuelto. Utiliza esos términos porque ve la manifestación de todas las formas del universo como resultado de incontables envolvimientos y desenvolvimientos entre los dos órdenes. Cree, por ejemplo, que un electrón no es una cosa, sino una totalidad o un conjunto envuelto en todo el espacio. Cuando un instrumento detecta la presencia de un electrón, se debe simplemente a que se ha desenvuelto un aspecto del conjunto del electrón. Algo parecido a una gota de tinta que se desenvuelve en la glicerina en esa situación en concreto. ¿Se acuerdan que yo les dije que en realidad un fotón
cuando no lo estaban mirando, era algo así como una nube borrosa que en sí mismo contenía todas las realidades y que una de esas realidades se manifestaba cuando lo miramos o lo observamos. Dicho de otra forma, los electrones y las demás partículas no son más sustanciales ni más permanentes que la forma que adopta un geyser cuando sale a borbotones de una montaña. Lo sostiene una afluencia constante del orden implicado. Cuando parece que se destruye una partícula no está perdida, sencillamente se ha vuelto a envolver en un orden más profundo del que surgió. Lleve toda esta información y estos conceptos y este conocimiento a su propia vida, a su propia existencia. Traslade toda esta información a sus propias esperanzas con respecto al futuro, la razón por la cual estamos manifiestos en esta realidad y la razón por la cual nosotros siempre tenemos esperanza. La película es el orden implicado porque la imagen codificada en los patrones de interferencia es un todo oculto envuelto en la totalidad. El holograma se proyecta a partir de el holograma que se proyecta a partir de la película es el orden explicado, porque representa la versión perceptible y desenvuelta de la imagen. Voy a dejar acá intercambio fluido inconstante, porque la verdad que me estoy quedando sin voz. Pero estamos muy cerca de la parte fundamental de este asunto, pero después van a haber cosas importantísimas, van a haber cosas que le van a dar alegría de que haya gente que haya experimentado y haya sabido qué hay detrás de todas estas cosas. Por lo menos no tiene respuesta a todas las cosas, pero sí le va a dar una pauta de cómo vivir y qué esperar y cómo y no tener miedo, fundamental. La totalidad no dividida de todas las cosas. Ha sido un placer poder hacer esta lectura con una especie de interpretación para ustedes y en cuanto se me aclare un poco la voz otra vez, estoy con ustedes de nuevo siguiendo con este tema. Son 9 capítulos, pero son interesantes y vienen cosas muy interesantes. Pero además, todo esto tiene referencias, tiene fuentes, no es un invento, no es un par de chalados que se pusieron a inventar cosas y a decir cosas. Estos son científicos que han estado interesados como nosotros en saber qué hay detrás de todas las cosas. Y para seguir, vamos a ver. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. Pablo en Atenas, Hechos 17:28. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos.
porque también somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras esculpido por el arte y el pensamiento humano. ¿Habría leído que el universo y que el todo, que somos productos del todo? ¿Habría leído algo de eso? Porque ¿cómo es posible vivir en él? ¿Cómo es posible moverse en él? ¿Y cómo es posible existir en él? Es interesante. Recuerde, yo trato de no ser dogmático, ni de exponer como verdades cosas que están en la investigación. Simplemente razonar y encontrarle sentido a la vida. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo.